Buenas noches, estimados inversionistas. Vamos a comenzar con esta reunión de análisis fundamental, hoy vinculado a la sesión asiática. Hoy, esta semana tenemos noticias muy importantes. Bueno, para empezar, como ya es de costumbre, pues los días lunes tenemos muy poco volumen en las inversiones. Ha sido un día bastante técnico, entonces realmente no hay mucho que mencionar, no ha habido grandes asuntos más allá pues de lo que se ha estado conversando un poco, ¿no? El foro de Davos, el tema del ataque a Yemen, pero de forma general tenemos que el mercado realmente ha estado bastante tranquilo, ¿sí? Entonces hoy como día lunes vamos a interpretarlo como un mercado muy tranquilo, pero va a ser un mercado donde generalmente ya se venía acostumbrado, ¿no? A hacer mucho análisis técnico, más no generar ningún tipo de noticia volátil. ¿Cuándo comienza realmente lo fuerte? Pongámoslo así. Estamos por vivir a las 9:30 la decisión de tipos de interés. Bueno, todos nosotros sabemos que en Japón el tipo de interés es negativo, es un tipo de interés no ortodoxo y ese tipo de interés probablemente se mantenga. ¿Cuál es el problema aquí en este caso? Básicamente que las inversiones como tal no puedan llegar a generar mayores rendimientos y que muy probablemente pues el banco genere una intervención, que es lo que se esperaba desde el año pasado. No existe alguna premisa con exactitud de hacia dónde puede dirigir el mercado, pero es muy probable que la bolsa como tal pues no genere mayores rendimientos. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Tenemos puntos de inflexión claves en ese caso, ¿no? Ahora bien, yo de forma general creo que no va a haber movimiento volátil, creo que no va a haber mucha volatilidad, pero a ver qué termina de suceder en el mercado. Bien. Por otro lado, el día martes, o sea, el día de mañana, sí vamos a tener datos importantes, no en la sesión americana, sino en la sesión asiática. De hecho, si ustedes se fijan, en la sesión americana vamos a tener mucho análisis técnico, casi no hay noticias. La única noticia que se va a apretar un poco, digámoslo así, van a ser las reservas de crudo a las 4:30, ¿ya? Pero esto va a afectar netamente al petróleo como tal. Entonces, dudo mucho que esta inversión realmente genere dichos movimientos, ¿sí? Realmente dudo mucho en ese sentido. Sin embargo, algo que hay que analizar, en este momento vamos a ver un poco el Trading Economics, vamos a ver un poco que la sesión importante de la sesión asiática, la noticia importante, perdón, va a ser las de las 4:45, que va a ser la noticia del IPC. Después tenemos noticias de bajo nivel, que son las balanzas comerciales y los PMI de Japón. Entonces, mañana creo que va a ser muy técnico, muy parecido a la sesión del día de hoy. Creo que solo va a ser la continuidad, probablemente sea un día muy enrangado, ¿ya? Un día donde no debamos mucho operar, ¿sí? A no ser que tengamos puntos de entrada. Bueno, hoy si notaron yo no les envié ningún punto de entrada porque el mercado estaba en extremo quieto. Entonces mañana probablemente sea igual, ¿sí? De todas formas, si es que hay entrada y existe la posición, se los envío. Bien, el que sí vamos a analizar son los datos del IPC. Entonces, nos vamos a Trading Economics y nos vamos directamente a Nueva Zelanda para hablar un poquito sobre qué es lo que se espera en los datos del IPC. Como ustedes muy bien saben, el IPC alrededor del mundo es la noticia que siempre el mercado está pendiente de hacia dónde se dirige. Vamos a ver qué puede llegar a suceder en este entorno. Bien, entonces nos vamos a buscar a Nueva Zelanda. Y creo que me pasé. No, creo que no. Sí, creo que me pasé. No estaba tan abajo. Aquí está, Nueva Zelanda. Listo. Vamos a los datos del IPC directamente. Inflación. Y vamos a lanzar un pronóstico para ver qué puede llegar a suceder. A ver, en resumen, nos dice que en el último cuarto de 2023 se espera una caída del 4,8%. Vamos a compararlo con el dato del día martes. El dato del día martes me dice que es de un 4,8%, que significa que probablemente sí tengamos una caída en la inflación. Como pueden ver, está dentro de la curva de Nueva Zelanda,
es una curva netamente bajista, no solo en Nueva Zelanda, sino alrededor del mundo es netamente bajista, pero no está en los niveles que se tiene previsto, ¿no? Entonces, posiblemente esta curva de aquí genere un mayor grado de volatilidad. O sea, en el caso de que mañana sea 4,8, mañana el dólar neozelandés tiene mucha posibilidad de subir, ¿sí? Entonces, mucha atención, ¿no? O sea, en el caso de que quieran operar esa noticia, mañana hay la posibilidad de que Nueva Zelanda genere un impulso alcista, ¿sí? De corto plazo. Creo que va a ser de corto plazo porque la coyuntura de forma general, como ustedes pueden ver, es aplicado a una inflación más baja. Es la noticia más fuerte que tenemos el día de mañana. Entonces, posibilidad de compra en Nueva Zelanda. Bien. Vamos a la noticia del día miércoles. En las noticias del miércoles, mañana, el día miércoles sí va a ser bien movido. Aquí, ya saben, de lleno, no operar si es que no comprenden del todo el movimiento de la noticia, pero de todas formas vamos a ver qué puede llegar a suceder. Tenemos los datos del PMI. Como ustedes pueden darse cuenta, estos datos del PMI van a ser desde la zona euro y desde la zona de Estados Unidos y de Reino Unido. Vamos a revisar las tres principales zonas, a ver hacia dónde podemos dirigirnos. Entonces nos vamos a la economía americana en primera instancia, a la economía americana, a la zona euro y al Reino Unido. Y vamos a aplicar el PMI compuesto, sí, compuesto de Reino Unido, servicios compuesto y de manufactura. A ver, vamos a aplicar uno de cada uno. ¿Listo? En la economía americana vamos a dejar el PMI de manufactura. En la zona euro vamos a ver el PMI de servicios. Y en la zona de Reino Unido vamos a ver el PMI compuesto, el PMI mixto que suelen decirle, ¿no? No tenemos un PMI mixto, solo nos deja el PMI de manufactura. Bueno, dejemos el PMI de manufactura. Bien, entonces, PMI, vamos a poner un forecast y hay una aceleración en los datos del PMI en lo que pasa del tiempo. Se puede ver que la economía americana tiene fuertes presagios de valoración de precio. ¿Qué nos dice? Básicamente que el mercado en este periodo, como ustedes pueden ver, tiene un decrecimiento a diciembre, en noviembre, sí, y una expectativa, como ustedes se pueden fijar, de 52 por encima del cuarto. Es decir, estaríamos primero en un crecimiento, segundo, si estamos por 52 por encima de cuarto. ¿Qué nos diría básicamente, o cuál es la traducción de tener un PMI muy bueno en el mercado? La traducción se referiría principalmente a que el mercado como tal puede tener una baja de tipos de interés. Si tienes una economía tan próspera, lo lógico es que bajes el tipo de interés. Es lo lógico, ¿no? Si tienes una economía tan buena, no deberías mantener un tipo de interés tan alto. Esa sería la traducción. Al menos las acciones se verían muy afectadas de tener un PMI elevado. Ustedes van a decir, bueno, pero el PMI no significa que la economía va bien. Sí, en efecto, la economía va bien, pero porque va bien la economía, se reviviría el viejo discurso que ya hemos hablado anteriormente de que se separó, o sea, se debe parar más bien en este caso el aumento y deberían pensarse en un estancamiento o en una reducción. Entonces, en ese sentido, creo que los datos del PMI podrían significar que las acciones terminan desplomándose. No olvidemos también que tiempos atrás hemos estado viendo las acciones del Nasdaq que están en máximos ya, pero cada vez tienen mayores posturas a la baja. Entonces, es muy que probable que esas posturas se mantengan. Hay que ver cómo se desarrolla el entorno empresarial, pero de forma general lo que les puedo llegar a anticipar es que no hay buenas perspectivas, al menos desde el dato de los PMIs. Vamos a ver la zona europea en el PMI de servicios. ¿Cuál es el análisis? La zona europea también tiene movimientos de suba, no tan fuertes como los movimientos americanos, por supuesto, no tan fuertes, pero si ustedes observan, pues en la última expectativa del cuarto tiene un 48,10. Por debajo de 50, es cierto, está por debajo de 50, pero en pleno pilar de recuperación. ¿Qué significa que esté en un pilar de recuperación? Lógicamente que el mercado como tal eh, pueda llegar a tener, digamos que una depreciación. En otras palabras, creo que el día miércoles se está traduciendo en una pérdida de valor para el dólar
Y si se traduce en una pérdida de valor para el dólar, hay mucha posibilidad que el euro y la libra terminen subiendo. Y no solo el euro y la libra, consigo se llevaría pues la plata, el oro, todo lo que hemos visto con anterioridad que tiene correlación, ¿no? Entonces, en otras palabras, vamos a terminar de ver Reino Unido para ver qué puede llegar a suceder. Y la expectativa es de 51,8. Aparentemente la economía va a repuntar en el último periodo. Bueno, esto ya se veía venir, ¿no? Por el tema de Navidad. Ya se veía venir, pero la recuperación no es una recuperación, digamos que de corto plazo. Si hubiera sido de corto plazo, en efecto, solo hubiera sido por el consumo mismo navideño, pero se refiere a algo más. Creo que la recuperación se está vinculando a una explosión de la recuperación económica. Es decir, estamos a vistas de que la inflación sea más baja, las acciones crezcan, los tipos de interés caigan. Creo que estamos a vísperas de lo que ya habíamos anticipado en las primeras semanas de enero. Los datos favorecen el entorno, entonces yo creo que después de la caída de las acciones, que es muy seguro que se venga, tendríamos un buen pilar para comenzar a vender, perdón, a comprar acciones, pero en el largo plazo. Entonces, ahorita la única expectativa nuestra sería más bien tratar de esperar que las acciones pierdan un poco de valor para comprarlas. Entonces, estén muy atentos a eso. Igual, si vamos a la interpretación económica, en síntesis viene caída del tipo de interés, por ende el dólar pierde valor. El euro aún le falta un poco de tiempo. Por correlación debería subir el valor del euro. La libra tiene casi la misma recuperación que el dólar americano. Si tiene casi la misma recuperación que el dólar americano, entonces, ¿qué significa? Que el dólar americano como tal probablemente no afecte mucho o haga muchas curvas la libra contra el dólar. Entonces, mañana o el día miércoles más bien va a ser un día muy volátil, pero con mucha expectativa del dólar americano. Entonces, ya dependerá del par que sigas. Si es el oro o la plata o el petróleo, deben subir. O sea, hay mucha expectativa fundamental de que el oro, la plata y el oro suban el miércoles. El euro también. Si es que sigues a las acciones, mucha expectativa de que las acciones se desplomen, no solo las acciones del Nasdaq, sino las acciones del S&P 500, del Dow Jones, etcétera. Y por correlación también debería de seguir cayendo en caída libre el Bitcoin. Entonces, bueno, de forma general, sería una de las pequeñas interpretaciones que podemos llegar a tener el día miércoles, ¿sí? Entonces, anoten esto del día miércoles. Después tenemos inventarios de crudo, como ustedes pueden ver, y la decisión de política monetaria de Canadá. No hay ningún informe sobre la situación preliminar, lo que obviamente no nos va a dar digamos que un punto de vista de mercado. Entonces, en ese sentido, no podemos hacer ninguna proyección porque no tenemos un informe como tal. Aquí esperemos, ojalá el día de mañana ya salgan datos oficiales para poder lanzar un pronóstico, pero de todas formas, hay noticias importantes del día miércoles, entonces tener mucho cuidado. Día jueves, que también va a ser un día muy importante porque se va a decidir el tipo de interés, en este caso de la zona europea. Creo que va a estar plagado de mucho movimiento en el pre-market, es decir, a las 5:30 hasta las 8 va a haber mucho movimiento técnico, como ustedes pueden fijarse. Y después el mercado se va a enfocar netamente a la decisión de tipos de interés, como pueden ver, de la zona europea. Probablemente se estanque. Yo creo que después de ver los datos del PMI, lo más lógico es que el mercado llegue a estancarse. Creo que es lo más razonable y lo más lógico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no creo que haya más que mencionar vaya a haber un estancamiento en estos datos, ¿sí? Y eso lógicamente haga que el euro pierda valor. Entonces, creo que todo el valor que va a recuperar el día miércoles, el día jueves, va a perder. ¿Sí? Entonces ahí va a ser algo que hay que abordar como algo importante como tal. Permisos de construcción, generalmente sí es importante, pero con noticias del calibre del tipo de interés, los permisos de construcción van a pasar casi desapercibidos. Insisto, el euro tiene mucha posibilidad de pérdida de valor, pero no va a perder valor por el dólar, sino está perdiendo valor por sí mismo porque no va a aumentar el tipo de interés. Entonces, mucho cuidado en ese caso. Las renovaciones de subsidios de desempleo también suelen ser importantes, pero son noticias de los días jueves, entonces no creo que vayan a generar mayor movimiento. La noticia que sí creo que genere mayor movimiento va a ser la noticia del PIB. Entonces, en este caso,
vamos a hablar un poco sobre el mecanismo o cómo el PIB va a terminar el último cuarto del 2023. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al producto de crecimiento del PIB, vamos a lanzar un forecast. ¿Qué nos dice? Que el último cuarto tiene una expectativa de un 0,50 en lo que va del último cuarto. Si comparamos con el dato de acá, un 2%. En teoría, deberíamos crecer, o Estados Unidos debería crecer menos de lo esperado, en teoría, ¿ya? Sin embargo, hay que ver cómo funciona. Los datos del PMI arrojan datos muy alentadores para decir que el PIB no fue bueno. Entonces, creo que el PIB va a ser la sorpresa de la semana. Creo que el dato del PIB realmente nos va a decir hacia dónde puede llegar a dirigirse el mercado. Entonces, en ese sentido, más bien hay que tratar de aguardar un poco si es que el mercado como tal va a dirigirse o no respecto a este tipo de datos. Al menos a las 8:30, al tener un dato tan incierto, porque tenemos antecedentes positivos, pero el pronóstico es negativo, la recomendación sería netamente no operar a las 8:30. ¿Sí? Ahora bien, yo recomendaría más bien premarket del día jueves. Incluso le recomendaría tipos de interés, porque es muy que certero que va a quedar en 4,5, es muy certero eso. Pero más allá, como permisos de construcción, Producto Interno Bruto, no recomendaría tanto. Hay que tener cuidado, aún en el Producto Interno Bruto. La expectativa es negativa, pero tenemos muchos datos económicos que apuntan a que va a ser positivo, entonces es muy complicado realmente saber hacia dónde puede dirigirse. Subsidio de desempleo, como les había mencionado, datos que salen todos los días jueves, no va a ejercer mayor movimiento, creo. Entonces, creo que después de que salga la noticia del PIB, el mercado se va a mover muy volátil, después muy técnico, ahí podría ser bueno ingresar en el mercado. De todas formas, creo que el euro va a estar bastante quieto hasta que hable la conferencia de Lagarde. Lagarde terminará hablando la conferencia de cómo se va a manifestar el Banco Central y en función de eso se moverá el mercado, pero creo que no puede llegar a decir más de lo que el mercado va a descontar. En otras palabras, el tipo de interés creo que va a terminar descontando todo el mercado y Lagarde creo que no va a hacer o no va a decir más movimientos, por decirlo así. Bien. El día viernes iba a ser un día relativamente tranquilo, ¿ya? ¿Por qué digo relativamente tranquilo? Porque si bien ustedes no tenemos noticias en la sesión europea, pero en la sesión americana hay noticias muy fuertes. Tenemos los índices de gasto del consumo, como pueden ver en este caso, gastos personales, que al final son datos inflacionarios. Entonces, si bien es cierto, no tenemos netamente el dato del IPC, ¿ya? O el dato del IPP, porque eso lo vivimos la semana pasada, pero tenemos aún datos inflacionarios. Entonces, creo que lo mejor aquí sería sí apalancarnos al pre-market el día viernes, sí sería netamente pre-market. Estos datos de acá realmente no sabemos qué pueden llegar a suponer. Si tuviéramos desde algún punto de vista una proyección de gastos personales de consumo, pues sería bueno, pero Trading Economics lastimosamente no nos da tanto, que no nos da ese tipo de datos, solo llega hasta la inflación como tal. Entonces, en ese sentido, pues habría que ver qué sucede. Bien. Después de eso tenemos ventas de viviendas pendientes, como ustedes pueden darse cuenta, que también generan volatilidad, pero creo que la volatilidad se va a centrar realmente en los precios del gasto personal. Y por último, pues las balanzas o las posiciones netas especulativas. En resumen, el día lunes, o sea, hoy y el día de mañana, muy técnicos, muy, pero muy técnicos. Solo el día martes recomendaría la valoración en el dólar neozelandés. O sea, una compra en el neozelandés no creo que sea una mala idea porque tenemos expectativas de que el IPC sea menor a lo esperado. El día miércoles, tener mucho cuidado, sin embargo, hay mucha expectativa de valoración del euro y del oro, y conjuntamente con las demás materias primas. Hay mucha valoración en ese caso, ¿ok? De ahí creo que el día jueves todo lo que subió el euro va a desplomarse por el tema del tipo de interés. Aquí yo les diría, siempre les digo, no, huyan de los tipos de interés, pero yo creo que el día jueves no, porque es muy seguro que el dato del tipo de interés sí salga igual a lo esperado, es muy seguro, o sea, es como que ya nos vienen soplando varios meses este tipo de mecanismos, entonces a ver qué sucede. Bien. El que sí le estaría huyendo un poco serían los datos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces aquí sí recomendaría más bien alejarse un poco porque tenemos datos muy dispersos.
Por un lado, a expectativas buenas, por otro lado, expectativas malas. Entonces, realmente no existe un pilar hacia donde podemos dirigirnos. Bien. Y por último, el día viernes, aquí la recomendación netamente es pre-market porque no tenemos un dato o un precedente de los índices de gasto del consumo personal y por ende no sabremos con exactitud si es que esto subirá o caerá. Entonces, la lógica, si nos conocemos del mercado, es más bien tratar de alejarnos lo más posible. Bien. Recomendaciones al operar, las mismas de siempre, ¿no? Tratar de stop, los take profit, al menos el día martes, el día de mañana. Yo recomendaría, si es que el mercado se enranga un poquito, sí hacer algunas operaciones en scalping, creo que sería bueno. O si es que el mercado quiere romper un poco de figuras, algo que dudo, pero podríamos llegar a lanzar también posiciones en swing, creo que el día martes. El día miércoles creía que las noticias van a ser muy volátiles, pero no hay que temerles porque realmente los datos están a nuestro favor. Entonces creo que mañana, el día miércoles, deberíamos vender tranquilamente el dólar y comprar otro tipo de instrumentos, ¿no? Y por último, el día jueves, yo me arriesgaría a la decisión de tipos de interés. Yo sí me arriesgaría a esa decisión. Sin embargo, la que sí no me arriesgo es la del Producto Interno Bruto. Y en el caso de que no quieran arriesgarse en ninguna, pues es válido, pueden invertir después de las noticias. Al final las noticias van a ser solo hasta las 9 de la mañana y después el mercado perdón, 10 de la mañana, después el mercado va a estar muy tranquilo. Y por último, el día viernes, recomendación pre-market. Pre-market, a ver qué termina de suceder, pero yo creo que sí va a tener un precedente las noticias de la inflación del consumo, a ver qué sucede. De todas formas, aquí sí es el único día donde yo recomendaría como tal no meter operaciones, ni siquiera arriesgarse, porque no tenemos precedentes económicos de esas noticias de acá, que seguro que generan volatilidad. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, quedó claro cuándo comprar, cuándo vender, al menos de forma fundamental. Perfecto. Bueno, estimados inversionistas, bueno, por mi parte, vamos a quedar hasta aquí con este pequeño resumen fundamental. Mañana vamos a seguir invirtiendo, vamos a ver si cogemos la noticia del neozelandés, la compra, obviamente hay que mantener la compra y dejar que el mercado corra en forma de swing. Por mi parte, eso ha sido todo, les agradezco por su tiempo. Mañana atentos a las sesiones de las prácticas porque mañana sí posiblemente hagamos algunos swings. Un fuerte abrazo, chau.